Para nosotros es un ruido curioso. Para ellos es comunicación. Para nosotros una señal indescifrable. Para ellos hay tono, ritmo e intención. Para descubrir nuevos lenguajes en el universo, hay que bajar al fondo del mar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, saber escuchar a un cachalote. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hoy vamos a escuchar hablar a unas ballenas. No sé si se puede tener un plan mejor. En realidad no son ballenas, son cachalotes. Seamos precisos, porque en este capítulo hablamos de ciencia. Este cachalote, un cetáceo, un mamífero marino, está hablando, o al menos, de nuevo con precisión, comunicándose. No entendemos lo que dice, pero la ciencia ya sabe que no es solo un canto para llamar la atención, sino que le está diciendo algo a alguien, a otro cachalote. ¿Puede el ser humano descifrar este lenguaje? ¿Puede ayudarnos a investigar el lenguaje de otros animales? ¿O a prepararnos para cuando llegue el momento de quizá descifrar lenguajes de algún otro rincón del universo? Antonio Martínez Ron, jefe de ciencia del diario.es, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, nos vamos a permitir el lujo hoy de intentar entender a unos cachalotes hablando. Explícanos qué ha descubierto recientemente la ciencia en torno a la comunicación de estos animales. Mira, pues este trabajo que ha salido recientemente en Nature Communications es quizá uno de los más relevantes en comunicación animal de los últimos años y me atrevo a decir casi que décadas, porque lo que han visto es que mediante inteligencia artificial son capaces de analizar las señales emitidas, señales acústicas emitidas por un grupo de 60 cachalotes en el Caribe. Las han estado analizando minuciosamente con superordenadores de inteligencia artificial y descubren que existen una serie de estructuras repetitivas que van variando al final de cada uno de estos grupos de clics, que ellos llaman codas, y que podrían ser una especie de alfabeto acústico del lenguaje cachalote, por decirlo así, ¿no? Ellos han encontrado que los cachalotes modulan determinadas características de estos clics en determinados contextos, y esto les hace pensar que están contemplando por primera vez un lenguaje complejo que podría parecerse al de los humanos en el sentido de cómo utilizamos, por ejemplo, nosotros los sonidos, los fonemas, ¿no? Para dar significado a determinados conjuntos de expresiones. Vamos a escucharles de nuevo, vamos a prestar atención al lenguaje de los cachalotes. A mí casi que me relaja, me deja en un estado un poco de trance. Lo decíamos antes, Antonio, no sabemos lo que dicen, pero se ha descubierto que tiene una estructura esto que escuchamos. ¿Qué partes, qué estructura tiene este lenguaje? Parece que lo de las codas son como partes al final de los clics que están emitiendo y que estas estructuras pues tienen características muy concretas, ¿no? Por ejemplo, han visto que tienen 4 características. Una es el ritmo, la otra es el tempo, otra que llaman rubato, que es una especie de cambio gradual de la misma coda, y un clic adicional al final de cada una de las codas, que es lo que los científicos han llamado adornos o adornamientos o algo así. El asunto es que lo que ven es que los cachalotes pueden modular una o varias de estas características en determinados momentos y creen que eso podría ser el equivalente a diferentes expresiones para distintas comunicaciones entre ellos. Por ejemplo, ya se sabe que los cachalotes son capaces de identificarse por su nombre, que tienen dialectos, que los cachalotes, según la zona o el grupo familiar donde habitan, tienen una forma de expresarse, igual que las ballenas tienen canciones que son que varían según la zona donde se han criado. Entonces todos estos grados de complejidad ya los conocemos, pero es que este estudio nos abre todavía más la imaginación, porque podríamos estar intentando rascar por primera vez
una piedra roseta de la comunicación, el intentar, gracias a los superordenadores, la inteligencia artificial, ver en qué contextos dicen qué cosas y qué significan, o más o menos aproximarnos a ver qué significan esas cosas, ¿no? Imagínate que somos capaces de desentrañar que cuando una de estas codas se repite en determinados contextos quiere decir cuidado, que viene un peligro, que vienen las orcas, o que hay una posible presa y que acompáñame, por ejemplo, ¿no? Que sería un mensaje sencillo y que podría tener sentido en el ámbito de los cachalotes. ¿En qué se parece y en qué no se parece nada el tipo de lenguaje que utilizan estos animales, estos cetáceos, con el nuestro, el de los seres humanos? A ver, es un lenguaje completamente diferente al de los seres humanos. Cuando ellos hablan de que se parece a un alfabeto fonético es para que se pueda entender metafóricamente de qué están hablando, pero claramente son criaturas que han evolucionado durante millones de años en la oscuridad del océano, son capaces de bajar hasta 1000 metros de profundidad para cazar allí calamares gigantes y otro tipo de presas. Y como dicen los investigadores, es muy interesante pensar en cómo una criatura que es la que tiene el cerebro más grande del reino animal, recordemos, porque los cachalotes tienen unos cerebros enormes, ha estado evolucionando para la comunicación acústica durante millones de años y probablemente la complejidad, la capacidad de mandar mensajes complejos entre sí es mucho más de lo que podamos imaginarnos. Ahora bien, no sabemos qué quieren decir esas codas. Me contabas algo que yo creo que es muy interesante. Gran parte de la evolución de estos animales tiene que ver con la comunicación, es decir, que su sistema bioacústico, que es una palabra que he aprendido ahora, ha evolucionado para poder comunicarse a mucha profundidad. Uno de los investigadores que trabaja en este campo desde hace más tiempo se llama Michel André, que trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, y él me contaba que lo que habían visto es que, claro, los cachalotes se comunican entre sí a grandes distancias. Una de estas señales, debido a la velocidad con la que viaja el sonido en el mundo subacuático, debajo del agua, puede viajar hasta 15 kilómetros de distancia, y comunicarse entre sí en esas distancias hace que probablemente algunas de las características del mensaje lleguen distorsionadas hasta el receptor, de tal manera que para él era descartable que eso fuera la parte significativa del mensaje, y él creía que el ritmo era lo que no variaba en distancias, digamos que el interlineado, ¿no?, de los mensajes, y que probablemente los significados igual estaban ahí, ¿no? Es muy interesante porque sería como mirar no en las letras sino en los huecos, imagínate, ¿no? Poniendo un ejemplo muy humano. Ellos tienen lo que se llama el melón, que es una estructura que es lo que hizo darle el nombre en inglés a este animal, que es el sperm whale, las ballenas de esperma, pero los cachalotes, imagínate, son capaces de detectar en la oscuridad la presencia de un calamar gigante, perseguirlo, son capaces de aguantar presiones y situaciones en las que cualquier otro organismo pues directamente implosionaría, ¿no? Porque estamos hablando de profundidades de 1500 metros, donde la presión atmosférica es gigantesca y cualquier otro pez que se metiera a esas profundidades pues sería directamente espachurrado por el océano, ¿no? Y ellos son como cámaras acorazadas capaces de bajar hasta ahí y luego subir, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de verlos cazar en el estrecho de Gibraltar en una excursión con gente que estudiaba los cachalotes, y es un animal absolutamente alucinante. O sea, les ves cómo hacen esas inmersiones que duran bastante tiempo, luego vuelven a subir y están apenas 1 minuto o 2 tomando oxígeno, respirando y descansando, y otra vez se vuelven a meter para volver a alimentarse, ¿no? O sea que los imaginamos siempre como en Moby Dick, en superficie, pero este bicho vive ahí abajo, en un sitio inhabitable, y comunicándose unos con otros y viendo en la oscuridad. Antonio, a los que no somos periodistas científicos, claro, se nos van los ojos rápidamente a la parte más fascinante, ¿no? A la más imaginativa de todo esto, porque una experta te decía en torno a este descubrimiento que nos acerca al descubrimiento de una posible civilización alienígena. Bueno, que podríamos estar, si somos capaces de primero entender a una especie como los cachalotes, de entender, aunque sea someramente o por encima o superficialmente, cómo se comunican, ya no parecerá tan imposible o tan disparatado la posibilidad de que un día recibamos una comunicación alienígena y podamos descifrarla, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la comunicación entre especies que han evolucionado en condiciones totalmente diferentes. Y esto aplica a las profundidades del océano y a otro planeta, ¿no? Entonces ahí estaría la similitud.
todos, o al menos a partir de cierta edad por lo menos, recordamos Encuentros en la tercera fase, película de Steven Spielberg, año 1977. En 2024 descubrimos que el ritmo es una de las claves para entender las nuevas formas de comunicación, ¿no? ¿Qué nos sugiere eso? Sí, bueno, la ciencia ficción siempre se anticipa a los problemas, ¿no?, que van a buscar los científicos. No aciertan directamente, pero a lo mejor hacen aproximaciones que sobre todo son valiosas para pensar, y ahí Spielberg tiene una buena idea, que es decir, bueno, el lenguaje humano articulado es una cosa muy compleja, pero a lo mejor en otras civilizaciones galácticas no desarrollan esa forma de comunicarse, pero parece que los sonidos, las armonías, las matemáticas, todo eso está como íntimamente relacionado y podría parecer universal. Entonces él hace este famoso momento de Truffaut, ¿no?, en el que se comunica con ellos con intervalos musicales, ¿no?, y combinaciones de música, y está bien tirado porque en el fondo, bueno, es explorar otras formas de comunicación entre posibles seres de otros lugares. Otra referencia cinematográfica que también, digamos, que ha surgido en los últimos días a raíz de este descubrimiento sobre los cachalotes es La llegada. Creo que te lo leí a ti, Antonio, en Twitter, ¿no? En esa película, los científicos recurren a una lingüista para comprender formas de comunicación de los alienígenas que llegan a la Tierra. Bueno, no queremos hacer spoilers, pero no solo se les acaba entendiendo, sino que comprender ese cifrado revoluciona la manera de entender muchos conceptos como el tiempo o la pérdida. Ya vamos entrando en capas incluso filosóficas, ¿no?, de la existencia, pero ¿qué papel desempeña, Antonio, la comunicación, el lenguaje en todo lo que tiene que ver con el avance científico? Bueno, es esencial. Siempre digamos que es una de las grandes cuestiones, cómo podríamos encontrar una forma de comunicación universal. La película de La llegada al final es una forma de comunicación eminentemente visual, porque esta especie de pulpos galácticos hacen una especie de señales o de círculos de tinta, aunque también lo acompañan con algunos sonidos. Ahí además se abordan asuntos que son muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia, que son qué sistemas lingüísticos se pueden desarrollar en diferentes universos o diferentes planetas o diferentes escenarios fuera de nuestro planeta. Entonces ese debate me parece absolutamente fascinante y tiene que ver con esto, con cómo comunicar algo en un lenguaje que sea universalmente entendible, lo cual puede ser potencialmente imposible, también te digo. O sea que bueno, pero solo la búsqueda tiene mucho interés. ¿Por qué? ¿Por qué si no entendemos o creemos que no vamos a entender nunca lo que dicen estos animales, merece la pena entender al menos que hay una estructura detrás de cómo se comunican? ¿Por qué merece la pena? Wow, pues una pregunta interesante para seguir adelante y que nos puede dar por el camino muchas otras respuestas. La gracia de la ciencia y de la investigación básica es que buscando unas preguntas que a veces pueden parecer triviales se encuentran a veces grandes respuestas que llevan a soluciones que no nos habíamos planteado, ¿no? Aquí, por ejemplo, se están probando herramientas de inteligencia artificial para decodificar determinados lenguajes que a lo mejor en otro ámbito pueden ser muy útiles para encriptaciones, para seguridad informática o otro tipo de... o incluso para fabricar traductores de idiomas, para mejorarlos. Es decir, al final todo es un totum revolutum, ¿no? Hay muchos científicos investigando un montón de cosas, haciéndose muchas preguntas, y todo lo que se va aprendiendo siempre tiene alguna utilidad, aunque nos parezca que no. Siempre hay alguien que encuentra algo que a lo mejor no puede aplicar en lo suyo, o a veces hay vías muertas que no llevan a ningún sitio, pero bueno, si no estuviéramos buscando en tantos sitios tan raros, no habríamos llegado donde estamos hoy, ¿no? Entonces es un poco el propio espíritu de la ciencia. Antonio Martínez Ron, jefe de ciencia en eldiario.es, te lo digo en lenguaje cachalote. Muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... El glamour de las alfombras rojas, los flashes, las cámaras y los stories pasan a un segundo plano cuando toca encender el micrófono de su podcast. Marina Rivers, Violeta o Dulceida y Alba lo hacen en Podimo. Descubre los podcasts Te la sabes, Lo tienes crudo o Destino a las estrellas. Y sigue a tu influencer favorita de una forma aún más especial. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.
Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.